¿Qué tal, muy queridos hermanos? Es un gusto para mí estar a través de este medio, en este programa que nombraremos Al Encuentro con la Palabra. Se trata de, a lo largo de estas cápsulas que estaremos transmitiendo, ayudarles a hacer algún acercamiento a la Sagrada Escritura. Se trata de ir viendo poco a poco los diferentes momentos de la historia de la salvación, cómo Dios se ha ido revelando a lo largo de los siglos de una forma progresiva, hasta llegar a su plenitud con la palabra eterna, con el Logos eterno, que es Cristo. De tal forma que el título que le hemos puesto al encuentro con la palabra, eso significa que tenemos que encontrarnos no con una letra muerta, sino con Cristo, aquel que vive y vive por los siglos. Quisiera comenzar hablando un poquito de lo que es la Sagrada Escritura, lo que es la Biblia, y más que hablar de un solo libro, la Biblia es en sí una biblioteca. Son 73 libros que la componen, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y toda la Biblia podríamos decir que es una historia de amor. Es una historia donde Dios busca a sus hijos, busca a sus criaturas para amarlos. Y la constante que vamos a encontrar en ella es que el hombre y la mujer, lejos de dejarse amar, lejos de dejarse conducir por Dios Padre, hay un rechazo, un no a esa oferta de salvación. Y sin embargo vamos a encontrar cómo Dios nunca se da por vencido. Dios siempre sale al encuentro del hombre, al encuentro de la mujer, para devolverle la dignidad que perdemos en el pecado. De esta forma, la Sagrada Escritura no es una letra muerta que se quedó en el pasado. Vamos a vernos, a retratarnos en ese hermoso libro que es nuestra propia vida. En la Biblia, los diferentes personajes que vamos a encontrar, desde Adán, Eva, Caín, Abel, Abraham, Moisés, los profetas, los jueces, hasta el mismo Cristo, nos vamos a dar cuenta que en estos personajes nos podemos reflejar cada uno de nosotros. Y al final vamos a comprender que ese Adán eres tú, soy yo, esa Eva somos cada uno de nosotros, invitados a la comunión con Dios, y siempre encontrará a Dios cierto rechazo de nuestra parte. Dios tiene un corazón tan grande que no se detiene. Dios siempre buscará para darnos el don más preciado de la salvación. Sabemos que la Biblia se divide en dos grandes partes, una que llamamos Antiguo Testamento, 46 libros, una segunda parte, el Nuevo Testamento, 27 libros. El Antiguo Testamento en sí, pues es la historia desde la creación, pasando por el pecado, las primeras elecciones que Dios hace, empezando por Abraham, continuando con Moisés, luego los profetas, hasta llegar a la plenitud, que es Cristo. De tal forma que todo el Antiguo Testamento tiene la función, la misión de preparar el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento parte con Jesús. Desde que el ángel le anuncia a María que dará luz a un hijo, y María acepta esa oferta de Dios con el famoso fiat, el hágase. A partir de ese momento, dirá el Evangelio de Juan, el Verbo de Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros. De tal forma que el Nuevo Testamento es esa historia tan cercana de un Dios que se hace uno de nosotros para enseñarnos el camino a la salvación.
Esencialmente vamos a encontrar en el Nuevo Testamento pues la persona, la figura de Cristo, su predicación y luego al final de su vida su pasión, muerte y resurrección. Y posteriormente con el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos cómo esta iglesia que Cristo fundó se va a ir extendiendo por todo el mundo. Así abarca pues esta historia de salvación desde la creación hasta la resurrección y de la resurrección al nacimiento de la iglesia. Quisiera también compartirles que la Biblia no se escribió en un solo día, en un solo año. La Biblia es el producto de mucho tiempo. Normalmente se dice que del siglo X hasta el siglo I después de Cristo, 1000 años que duró para escribirse. Y entonces tenemos que comprender que el autor sagrado, pues siempre quien inspiró es Dios, pero Dios se valió a través de instrumentos humanos para que esa revelación, ese mensaje que Dios daba a lo largo de los siglos, poco a poco se fuera poniendo por escrito. Y así tenemos pues dos elementos importantes en la formación, en la composición de la Sagrada Escritura. Primero tenemos la tradición oral. Todo se transmitía de una forma oral, de padres a hijos. Y después de mucho tiempo que se ha vivido esa experiencia cercana con Dios, viene el momento en el cual se pone por escrito esa experiencia. Un pueblo normalmente no empieza escribiendo su historia. Hay que vivir mucho tiempo, hay que pasar muchas generaciones y finalmente para que no se olvide, se pone por escrito. Entonces la Sagrada Escritura tiene estos dos grandes momentos. Uno, la tradición oral, cómo se fue transmitiendo ese mensaje a través de himnos, a través de alabanzas, a través de salmos, a través de cantos. Y luego todo eso se pone por escrito, se consigna por escrito para llegar así a lo que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura. Vamos a ir viendo a lo largo de estos momentos, de estas cápsulas bíblicas, los diferentes momentos de la historia de la salvación. Empezaremos sin duda por la creación, cómo Dios crea al hombre y a la mujer como culmen de su obra. Posteriormente veremos lo que es el pecado que trastorna los planes de Dios. Posteriormente veremos cómo Dios elige a un pueblo, al pueblo de Israel, con Abraham a la cabeza. Ese pueblo continuará su marcha, después por medio de Moisés, un pueblo que vive como esclavo en Egipto y que es liberado por Dios para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Una vez que el pueblo se asienta en Israel, surgen los jueces, que será otra etapa que veamos, y posteriormente a los jueces surgen los primeros reyes de Israel, con el rey David como centro, pero también con Salomón, y cómo se va consolidando el pueblo de Israel. El primer rey será el rey Saúl, luego David y luego Salomón. Y así continuará la historia a través de los profetas hasta llegar al momento culmen que será Cristo. Entonces yo los invito para que nos estemos siguiendo, nos sigamos viendo a través de estos medios electrónicos. Esencialmente serán la página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la misma cuenta de Face, también de la Diócesis de Gómez Palacio, AR, y también la cuenta personal, Face, encontrarán como Julius Carrillo. Me gustaría que nos vayan dejando comentarios, algunas propuestas para mejorar. Mi intención es darles algunos elementos de formación, ahora que no lo podemos hacer presencialmente,
pues al menos que estas cápsulas nos ayuden a repasar los que ya saben algo o a aprender los que tienen por primera vez este encuentro con la palabra de Dios. En este primer momento, pues, les pido que comiencen a leer la Sagrada Escritura. Lo más práctico es que comiencen por algún evangelio y les propongo esencialmente a Marcos, que es el evangelio más breve, 16 capítulos, e ir viendo, descubriendo ahí la figura de Jesús, sus palabras, sus obras. Marcos presenta un Jesús lleno de humanidad que viene a liberar al hombre. Y después, una vez que lean Marcos, pues volver a los libros ya del Antiguo Testamento, empezando por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y revisando poco a poco la Sagrada Escritura hasta llegar al Nuevo Testamento. Será una historia maravillosa que espero me acompañen y que yo sepa, con la ayuda del Espíritu Santo, compartirles esta experiencia de fe, una experiencia que tiene que partir de un encuentro con Dios, a ese Dios bueno que nos quiere salvar. San Pablo dirá: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero solamente llegaremos a ese conocimiento, a esa verdad, escuchando a su amado Hijo. La fe surge por la escucha, y no solamente la escucha del oído, sino la escucha del corazón. Descubrir qué es lo que Dios quiere a través de su palabra, a través de este proyecto maravilloso de amor, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Estemos pues pendientes, nos ponemos en las manos y en el corazón de Dios para que esta obra que hoy iniciamos dure mucho tiempo y sea un bien para todos ustedes, para acercarlos y acercarnos más al buen Dios.